Señora Beverly Romano, buenas tardes, gracias por recibirnos. Básicamente es importante poder aclarar y traer información sobre lo que ha sido este 1 de agosto con la entrada del BOE en la frontera. Explíquenos un poco para entender cuál es el cambio que entró en vigor ese 1 de agosto. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Es verdad, entrante el 1 de agosto tenemos lo que llamamos el BBO en la frontera. No es un impuesto nuevo, es el mismo BBO que ya conocemos, simplemente ha habido algunos cambios en el diseño de la ley. Y cuando hablamos del BBO, hablamos también del BBO, el BAFP y el BAZF. Y esos tres impuestos están conocen el mismo base y por eso hablamos por costumbres, digamos el BBO, pero significamos los tres impuestos. Pero el cambio es primordialmente que antes había un solo hecho imponible, o sea que el comerciante pagaba el BBO cuando él vende su producto o servicio. Pero ahora hay dos hechos imponibles. Y eso es que también se debe pagar BBO cuando hay importación de productos. O sea que todos los productos que importamos, ya sea que el importador sea un comerciante o una persona privada, tienen que pagar el BBO. Y eso significa que cuando el importador va a la aduana y tiene que sacar su producto, tiene que pagar el derecho de importación, pero también el BBO fronterizo. Y eso es muy importante para la comunidad en general que se sepa, porque en este momento no hablamos de comerciantes solamente, hablamos de todas las personas que importan algo. Y eso es muy importante para también las personas privadas que van importando algo, que tienen que pagarlo junto con el derecho de importación. Después esto va a ser, la persona lo va a declarar y al momento de declararlo también lo va a poder deducir, ¿verdad? Correcto. Después de que paguen en la frontera, en la aduana, el BBO fronterizo, entonces la persona privada ya para él no tiene más efecto, porque él no es comerciante y él solamente va a disfrutar de su producto que importó. Pero el comerciante sí, por él sí tiene los efectos porque él es comerciante y él va a revender sus productos que importó. Entonces, para él sí es necesario al final del mes hacer la declaración del BBO. Y la ley está diseñada para que cuando el comerciante importa productos comerciales, él puede deducir todo lo que ha pagado en la aduana al momento de hacer la declaración del BBO. O sea que ahora no tiene que pagar el BBO únicamente como antes, únicamente cuando vendió el producto o su servicio, pero ahora tiene que pagar el BBO cuando vende su producto, pero él tiene el derecho de deducir lo que ya ha pagado en la frontera. O sea que si antes pagaba, por ejemplo, 1.500 al final del mes, ahora él paga, por ejemplo, 500 en la frontera y va a pagar al final del mes la diferencia, o sea, 1.000. Pues no hay en la suma total del BBO que el comerciante tiene que pagar, queda igual. No hay un aumento, solamente que ahora lo paga en dos partes, en dos ocasiones. Cuando ha importado el producto, digamos, él paga un parte adelantado y después cuando hace la declaración paga el resto. Pero ahora, para él es importante saber que la deducción es solamente cuando se trata de productos comerciales, o sea, productos que él importa con el fin de revenderlos. Si él importa un producto, una mercancía que no es un producto comercial, digamos,
él importa algo para su propio uso en su negocio, entonces él no puede reclamar la deducción de ese producto. Porque hay compañías que importan también para su propio uso. Digamos, ellos necesitan un camión para su propio uso en la empresa. Entonces, el BBO que pagaron por ese camión no es deducible. Pero los productos, por ejemplo, un supermercado que importa comestibles, productos para revender a sus clientes, el BBO sobre esos productos sí es 100% deducible. Y por eso es que digamos que todo el BBO en productos comerciales que tiene que pagar el comerciante